Está en la línea telefónica, a quien agradezco siempre, al internacionalista y colaborador del Heraldo Media Group, Fausto Pretelín, para continuar con este tema, para seguir analizándolo sobre la tensión que hay entre México y Bolivia. Fausto, ¿cómo estás? Feliz Hola año. Max, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días y feliz año igualmente. Igualmente, muchas gracias, Fausto. A ver, esta situación que de alguna manera sabíamos o se tenía anticipado, pues una reacción de estas desde la llegada de Evo Morales a nuestro país, desde que se le dio asilo político. Sabíamos que tarde o temprano iba a estallar un conflicto de esta manera. Ahora, ¿cuál es la implicación que tiene España en este conflicto y cuál es además la postura que tendría que tener, la estrategia que tendría que tener nuestro país, México, en este caso el canciller mexicano, para tratar de resolver en buena medida esta situación? Bueno, mira, la primera pregunta que me haces, Max, es sobre la implicación de España. Si tú recuerdas, el viernes pasado acudieron a la embajada de México en Bolivia, pues la representante de negocios de ese país, pero cuando van por ellos un grupo de policías enmascarados desde el punto de vista de que la gente empieza a rodear el automóvil afuera de la embajada, y ellos, para que no fueran tomados, que no le fueran tomadas fotografías, se ponen se montan algo en la cabeza. Ujú. Y el gran riesgo aquí, Max, es que estaban haciendo ellos. Supuestamente iban a recoger a los funcionarios españoles. Otra hipótesis es de que quisieran entrar a la embajada para dejar o ayudar a escapar a dos personas, es decir, abandonar la embajada de México en Bolivia a dos bolivianos que están recluidos ahí, junto con otros 7 u 8 más, que serían la mano derecha de Evo Morales, uno de ellos, y el posible arquitecto, si se puede llamar la palabra, de lo que fue el fraude electoral hace un par de meses allá en Bolivia. Claro. Eso es algo muy grave, porque estaban con pistolas. ¿Y qué puede hacer el gobierno de México? Me parece que lo que tendría que hacer es dialogar, ¿no?, con Bolivia. Entiendo que no tiene un reconocimiento el gobierno de México sobre la presidenta de transición allá, que está en su derecho el gobierno de México, pero al no haber ese acercamiento político, pues va a ser mucho más difícil que salga del problema que está en este momento México y Bolivia, hay que decirlo, los dos países, porque hay varios bolivianos en la embajada. ¿Qué va a pasar con ellos? México no les da el salvoconducto, no pueden ir al aeropuerto y abandonar el país, porque tienen algunos de ellos órdenes de aprehensión. Ese es el gran problema. Es decir, en pocas palabras, está entrampada la situación. Claro, y en este caso México no sería o no estaría siendo también cómplice de estas personas, no solamente no declaradas non gratas, sino también que en su momento fueron pues también cómplices de este fraude electoral que se vivió en Bolivia. ¿No habría cometido en ese sentido México un error contemplando que esta situación se podría en algún momento, y además fue más temprano de lo anticipado, que se pudiera salir de control de esta manera? Sí, mira, Max, a ver, primer punto, yo creo que cometió el gobierno de México un error al reconocer inmediatamente, prácticamente después de las elecciones, un par de días después, la victoria de Evo Morales. Ujú. El gobierno de México ya sabía que había un apagón electoral, el gobierno de México ya sabía que la oposición en Bolivia no reconocería la victoria de Evo Morales por el fraude electoral, y el gobierno de México tendría que analizar, o tuvo que haber analizado, que la OEA iba a realizar posiblemente una auditoría electoral. Entonces, se van conjugando este tipo de variables y da como resultado el entrampamiento o cómo de alguna forma está colapsando un poco la relación entre los dos países, precisamente como tú bien lo dijiste hace unos momentos, por el viaje de Evo Morales hacia México. Yo creo que lo más grave de todo es la salida de Evo Morales de Bolivia cuando renuncia. Es decir, no se sabe en México, no se dice mucho, que el principal sindicato le pidió la renuncia, que el Papa Francisco, unas horas antes de que renunciara Evo Morales, dijo públicamente que habría que esperar el diagnóstico sobre el reconteo electoral allá en Bolivia para emitir una opinión. Sí, yo creo que hay varias circunstancias de que generaron este problema, y México, junto con Cuba, Nicaragua y quizás otro país, digamos que reconocieron rápidamente la victoria de Evo Morales. Hay que decir, Max, que el propio Bolivia, el propio Evo Morales, fue quien negoció con la OEA la auditoría electoral, es decir, ellos sí le Ujú. abrieron las puertas, y en ese reconocimiento de que las cosas no estaban muy bien o que tendría que analizarlo la OEA, pues solamente México, Cuba y Nicaragua prácticamente estaban reconociendo a Evo Morales como presidente. Ahí fue el error.
Correcto. Y a ver, haciendo este movimiento, este análisis sobre pues las piezas de ajedrez, esta estrategia política que existe y sobre todo a partir de pues el escape o la salida de Evo Morales de Bolivia en este proceso con tantas irregularidades, también anteriormente cuando el presidente Fernández gana las elecciones en Argentina, su primer viaje lo hace a México, después Evo Morales va a Cuba y después ahora está en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, generando una estrategia para elegir al nuevo representante de su partido y volver a contender en estos próximos comicios. ¿Consideras que Argentina también, así como España estuvo involucrado en este proceso, sería también un país implicado en este conflicto que pudiera tener Bolivia con otro país? O sea, es decir, Argentina también está o estaría cometiendo una infracción a la soberanía boliviana por el hecho de tener no solamente pues cobijado a Evo Morales, sino también porque lo estaría apoyando en esta nueva estrategia para los comicios que van a llevarse a cabo este año en Bolivia? Mira, Max, el problema aquí es, digamos que el elemento o el concepto de lo que es el asilo. Es decir, México le dio asilo, pero sin embargo Evo Morales no se quería quedar en México. México le ofreció el asilo, Morales no lo pidió. Ahí hay una diferencia, un matiz importante. Morales estuvo solamente 3 semanas en México, él nunca quería venir a México, él quería ir directamente a Argentina, pero si tú recuerdas, todavía estaba Macri como presidente y no quiso dejarlo entrar a Morales, por eso vino a México. Después se fue a Cuba, alegando un tema de salud y finalmente llegó a Argentina. Pero respondiendo a tu pregunta, digamos que el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, tiene simpatías ideológicas con Evo Morales y le permite hacer política desde Argentina. Ese es el gran problema ahora, porque tiene varias demandas y Evo Morales pues está de alguna forma organizando eventos políticos siendo asilado en aquel país. Digamos que tiene el derecho, porque Argentina se lo está permitiendo. No creo que vaya a tener problemas Argentina, respondiendo a tu pregunta. Correcto, bueno, existe este frente, este bloque populista Argentina, México y también pues la postura de Bolivia. Entonces, seguramente una estrategia se estará gestando desde estos frentes, ¿no? Sí, bueno, digamos que México ya de alguna forma cuando sale Evo Morales, pues bueno, se quedó con el problema por esas 3 semanas en las que estuvo. Creo que fue muy grosero inclusive Evo Morales, porque en una de las conferencias de prensa que dio aquí en la Ciudad de México, él dijo que se sentía un poco atrapado. Ni siquiera se despidió aquí del gobierno de México de manera pública, oficial, y creo que sí fue muy lamentable su participación aquí. Solamente provocó una crisis entre los dos países, insisto, porque él no tuvo que haber salido de Bolivia, su vida no corría peligro, simplemente hizo un pequeño show para que de alguna forma los bolivianos y el mundo le pidiera que regresara a su país como un héroe, y la verdad generó un problema político muy fuerte porque en términos constitucionales su partido tiene mayoría en la asamblea allá en Bolivia, y eso generó un vacío de poder muy fuerte en donde para muchos la nueva presidenta es de facto, es decir, no es constitucional, porque no tenía el quórum en el Congreso. Es decir, sí generó un gran problema político, pero hay que decir algo, Max. Los bolivianos en 2016, la mayoría de ellos votaron que no se volviera a presentar Morales en unas elecciones, y él no le hizo caso a los bolivianos. Ese es el origen de todo el problema que estamos viendo en este momento. Correcto. Sí, mucho todavía que analizar. Muchísimas gracias, Fausto. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada para hacer este análisis sobre este tema que también, empezando este año, sigue dando mucho de qué hablar. Un abrazo grande y feliz año. Igualmente, feliz año. Abrazo. Hasta pronto. Ahí está esta situación que sí sería importante seguir analizando, sobre todo como marca Fausto Pretelín, pues sí, se intentó poner el traje de mártir, este papel de mártir, y no solamente no funcionó, sino que ahora también está siendo perseguido y pues no reconocido en su propio país en este nuevo proceso que está a punto de iniciar este año en materia, sobre todo para elegir al nuevo presidente de aquella nación sudamericana.